Pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra última webinar. Y el día de hoy cerramos con broche de oro. Va a estar con nosotros Marcelo Kaplan en la física del sonido y las matemáticas de la música. Bienvenidos. El día de hoy, 11 de diciembre del 2024, iniciamos nuestra webinar Enseñando con FED. Esta serie de webinar es un espacio donde los docentes de ciencias y matemáticas pueden compartir las actividades, métodos o vivencias al utilizar las simulaciones FED en sus aulas. Esta webinar está a cargo de May, Alex y una servidora, Arely García. Si quieres presentar alguna actividad, mándanos por favor un correo electrónico a fed-mediowebinar@gmail.com y será un placer comunicarme contigo para organizar tu webinar y sería el próximo año. También tenemos un sitio en donde puedes ver nuestras webinars anteriores o bien si tenemos algún curso activo, ahí vas a encontrar la información. Y si deseas enviar tus actividades utilizando FED, ahí puedes encontrar la liga para enviar tus actividades. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en X y en YouTube, donde se sube también esta ponencia y las webinars anteriores. Esta webinar Enseñando con FED es una iniciativa global, es una iniciativa global de FED que busca mejorar la calidad de la educación global en matemáticas y ciencias, aumentando el acceso y el impacto de las simulaciones en todo el mundo. ¿Cómo vamos a participar en nuestra webinar? Tienes en la parte de abajo un cintillo que dice Q y A, Question and Answer, y puedes hacer ahí alguna pregunta a Marcelo, o bien en el chat también vamos a estar al pendiente. Si tienes alguna pregunta, lo podemos hacer al final, o bien vamos a estar, dependiendo del tipo de pregunta, podemos hacerla durante la participación de Marcelo. Vamos a presentar a Marcelo Kaplan. Él es profesor asociado en el Departamento de Ciencias y Matemáticas de Columbia College Chicago. Es fundador de tres programas de extensión. El primero es el proyecto financiado por la NSF, Los Científicos para el Mañana. El segundo programa los jóvenes investigadores científicos. Y el tercero es la colaboración con la Northeastern Illinois University en programas para primera generación de estudiantes y es codirector de la conferencia STEAM para estudiantes. También es miembro fundador del grupo Manifiesto STEAM, grupo que diseñó e implementó la hora STEAM, llegando a cientos de hogares en Latinoamérica. Él es promotor de la educación con enfoque STEM. Marcelo, bienvenido. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, Como dijeron, mi nombre es Marcelo. Ahora hubo unos cambios en Columbia College. Si bien yo soy miembro del Departamento de Ciencia y Matemáticas, se creó ahora una escuela, que es la Escuela de Diseño, en la cual yo soy un facultativo de la institución. Y si bien yo enseño en una escuela de arte y comunicación, me parece que es fundamental que todos podamos entender los principios de, de la educación con enfoque STEM, que es la integración de todas las áreas del conocimiento usando ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. También incluimos las artes, la historia, las ciencias sociales. Todo es un mismo conglomerado para que los estudiantes puedan comprender qué es lo que queremos aprender, ya no desde el punto, es un examen de ciencia o el examen de matemática, sino es cómo podemos aprender todos juntos a resolver problemas que tengan cierto impacto social. Así que en la presentación de hoy yo voy a ir trabajando con la temática. eh, Ahora no me está dejando compartir. Te dejo compartir. Perfectito, ahí está. Bienvenido. Ahí está. Bueno, ahora esto se cambió de lugar, vamos a cambiarlo. Ahí. Todo el mundo está viendo mi pantallita ahora de la física, el sonido, la matemática, la música, para estar seguro. Sí se ve. Bueno, la idea de la actividad de hoy va a ser mostrar cómo podemos usar las simulaciones FET para aprender la física del sonido, y vamos a usar la física del sonido y las matemáticas de la música para tratar de entender cómo funcionan los instrumentos musicales, y eso lo vamos a hacer a través de
una aplicación que se llama Menti. Aquí les pongo las instrucciones para que se junten al Menti. Si nunca lo han usado, es una aplicación interactiva para que podamos comunicarnos en forma más rápida y que podamos hacer unas cuantas preguntas y puedan ustedes trabajar conmigo también. Para sumarse al Menti pueden abrir en el teléfono, en cualquier navegador, menti.com, les va a pedir un código, aquí está el código. Por favor, júntense, así podemos trabajar todos juntos. El teléfono lo utilizan solamente para dar las respuestas. La presentación va a estar en la pantalla y vamos a ir viendo todos juntos lo que estamos haciendo. Voy a darles unos minutitos para que se junten al Menti. Acá vamos a ver cuánta gente se puede juntar. Veo que no tenemos mucha gente en el webinar hoy, así que si no, si no se quieren juntar, trabajaremos como si fuese un PowerPoint, pero nos perdemos el punto. Vamos a darle un minutito. Vayan por favor con el teléfono, pueden sacarle la foto acá al QR y ya lo va a llevar a la aplicación. O si no, pueden ir a menti.com y este es el código de la aplicación que estamos usando. Ujú. Esta metodología de trabajar con Menti la uso generalmente en todos mis proyectos internacionales y recién acabo de terminar un proyecto de 8 semanas enseñando energía, electricidad y sostenibilidad en 22 escuelas en las áreas rurales de México, ¿ok? Trabajando con el CONAFE para promover las escuelas rurales y el acceso a una educación de calidad con equidad. Bueno, veo que tengo 3 personas ya se han sumado. El resto, por favor, acá siempre en la parte de arriba va a estar siempre el código. Va a estar siempre el código y voy a copiarlo. Ok, vamos a hacer clic y vamos a ponerlo en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí. Si alguien... Ujú. Ok. Bueno, vamos a empezar la presentación. Generalmente utilizo esto para un montón de otros factores, conocernos un poco más, pero dado que tenemos poco tiempo, yo quiero mostrarles aquí un poquito qué es lo que pasa con la música. Nosotros como seres humanos usamos desde tiempo inmemorial la música como una forma de expresión, una forma de comunicación. Estas son flautas que se han encontrado de huesos que ya tienen aproximadamente entre 20.000 y 30.000 años. ¿Okay? Ya, o sea, las flautas que... la música que escuchamos hoy no es algo nuevo, sino es algo cultural y eso nos permite a nosotros tomar desde el punto de vista histórico ok, la música es importante, vamos a utilizarla como un medio de comunicación. Y acá podemos ver dos flautas o dos instrumentos musicales que son idénticos, pero uno es lo que se llama la flauta de Pan, está de aquí abajo, y el de arriba es un siku. Esta fue el siku fue desarrollado por las culturas andinas en las Américas y la flauta de Pan fue inventada en Grecia en el tiempo más o menos 500 antes de Cristo, más o menos. Son dos sociedades que nunca tuvieron comunicación. Recordemos que en ese tiempo el Internet no existía, o sea, no había forma de que se comuniquen y sin embargo desarrollaron instrumentos similares, lo que significa que en la cultura o en la mente humana tenemos las mismas curiosidades, no importa dónde estemos. Entonces, ya descubrimos que soplando podemos hacer sonidos. Si no me creen, acá voy a agarrar un tubo, voy a soplar. Con un tubito puedo hacer un sonido, lo que me permite a mí decir que, ok, ya tenemos una forma de generar sonidos, pero el asunto es
cómo podemos aprender cómo generar los sonidos que queremos. Y para eso vamos a tener que explorar qué es el sonido. Ahora lo que me gustaría que en una frase muy simple me cuenten ustedes qué piensan que es el sonido. Lo escriben ahí y lo mandan y se acabó. Vamos a ver qué pensamos como grupo. Voy a vibraciones en el aire. ¿Qué más puede ser? Todo el mundo va a las vibraciones. ¿Qué más? Movimiento del aire. Ujú. Patrones. Ya tenemos acá un montón de cosas que se van generando y eso es lo importante. Vamos generando ideas. Todo el mundo que está, si seríamos ahora 20, sería un montón de ideas de acá. Acá me gustó. Ya no es solamente vibraciones, sino es un fenómeno físico, es una onda mecánica. Podemos ver que es un montón de cosas que se van juntando cuando quiero definir qué es el sonido. Así que vamos a pasar. Entonces, vamos a ver, ahora que lo tuvimos ahí, en tu opinión, ¿cuál de las siguientes declaraciones mejor representa lo que es el sonido? ¿Es un fenómeno físico que afecta a la audición? ¿Son vibraciones mecánicas que viajan en un medio? ¿Son ondas que transportan energía? ¿O todas las opciones juntas? ¿Qué piensan ustedes que es la correcta aquí? Excelente, excelente. Lo que podemos ver, si ustedes tendrían acá a sus chicos trabajando, cada cual podría votar. Solamente les cuento que yo puedo ocultar los resultados y después los puedo abrir. ¿Okay? Solamente somos un grupo chiquito acá, no vamos a andar con esto. Pero lo importante es que cuando hablamos del sonido, no estamos hablando de solamente algo. Es un fenómeno físico que afecta a nuestra audición, que está compuesto por vibraciones mecánicas que viajan de un lugar a otro a través de un medio y esas ondas transportan energía, porque sabemos que para que yo pueda escuchar un sonido, mi tímpano tiene que vibrar, tiene que recibir la energía. Y todo lo que se mueve significa que recibe energía, por lo tanto el sonido es una forma de energía. Podemos ver todo esto en discusiones y sería mucho más interesante si fuésemos 50, pero somos por ahora 4. Vamos a seguir entonces. Entonces, lo que dijimos antes, podemos ver que el sonido es un fenómeno físico que se origina a través de vibraciones mecánicas que viajan y llevan energía. Por eso lo llamamos una onda, llamamos la onda sonora. Una onda no solamente tiene que ver con sonido, puede ser una onda térmica, una onda de luz, una onda de calor, y son todas, cuando hablamos de onda, nos referimos al movimiento de energía de un lugar a otro, ¿ok? A través de un medio. O como las ondas electromagnéticas se pueden mover sin que haya un medio, pero la energía viaja de un lado al otro. Entonces, ahora que entendimos qué es el sonido, me gustaría que puedan definir, este sí lo voy a ocultar porque si no se van a copiar y necesito que tengamos un poco más de ideas. Me gustaría que definan en una palabra una característica del sonido. Sabemos que el sonido es algo, ya lo vimos, pero ¿cómo caracterizamos el sonido? ¿Ok? El sonido puede ser de distintas formas, puede tener de distintas características. Me gustaría ahora que escriban en una palabra distintas características del sonido y vamos a ver si los 3, 4 que estamos trabajando juntos nos podemos poner de acuerdo en qué esas son. Ahora tenemos acá una persona ha mandado 2 características del sonido. Vamos a ver cuáles pueden ser. Ustedes pueden poner más si quieren, ¿eh? Vamos a esperar un poquito más. Vamos a ver qué hemos puesto por aquí. Dijimos en una palabra, viaja en el espacio, no es una palabra. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá son un montón de palabras que no son características del sonido. Por ejemplo, la longitud es una característica de la onda, no del sonido. ¿Ok? Una onda
es una onda, no es una característica del sonido. Cuando hablo de características son, por ejemplo, ustedes hablan de las características del ser humano, ¿ok? ¿Cómo podemos identificar dos seres humanos que son distintos? Uno puede tener pelo marrón, el otro puede tener pelo negro. O sea, el color del pelo es una característica. Color de los ojos, la altura, el peso. Esas son cosas que nos permiten diferenciar a los distintos seres humanos. Las características del sonido nos permiten diferenciar a los distintos sonidos. Y entonces cuando hablamos de características, yo voy a traerme, voy a ponerlo muy simple. Una característica del sonido es el volumen o la intensidad. El sonido puede ser de alto volumen, ¡ah! O puede ser un bajo volumen, ¡ah! El volumen es una característica, pero la verdad que volumen es una característica que la llamamos subjetiva porque no la puedo medir. Sin embargo, yo puedo medir la intensidad del sonido. Para medir la intensidad, tengo un dispositivo que es un medidor de sonido y me permite decir cuán intenso es el sonido. Se mide en watts por metros cuadrados, que como es complicado, son números muy feos, los transformamos en decibeles, que es una expresión matemática. No voy a entrar en todo esto porque es mucho, pero el volumen o la intensidad es una característica y la otra característica es que el sonido tiene una frecuencia. Significa que el sonido se repite a sí mismo varias veces y yo puedo medir cuánto tiempo me lleva hasta que se repita la cadencia o el patrón que hemos identificado y eso me va a permitir medir la frecuencia. Si queremos medir eso, voy a hacer una interrupción aquí en el Menti y voy a invitarlos a que veamos un lugar donde podemos medir el sonido y ver dónde los sonidos tienen patrones y esto se llama Virtual Oscilloscope. Buscándolo. Aquí está. El Virtual Oscilloscope me permite ver el sonido que yo produzco. O sea, acá voy a cambiar un poco las escalas para hacerlo más fácil de medir. Voy a hacer un sonido. Ah, y acá podemos ver que el sonido tiene un patrón y yo puedo medir el tiempo del patrón y ese tiempo lo vamos a llamar el periodo y puedo después convertirlo en frecuencias. ¿Cuántos patrones me entran en un segundo? Es mucho para hoy, pero para que veamos que se puede medir el sonido, yo puedo cambiar la escala para medir con mejor precisión. Y vemos acá que si yo empiezo a medir desde este pico, podemos ver que aquí se empieza a repetir de nuevo el sonido que tenía. Por lo tanto, si yo mido de aquí hasta aquí, son un bloque, dos bloques, 2,8 bloques, y cada bloque tiene 2 milisegundos. Esto me va a decir que el periodo son 5,6 milisegundos. Y hoy no tengo mi tableta aquí. 5,6 milisegundos. Si hacemos la inversión, podemos saber que entran aproximadamente 150, 160 de estos periodos en un segundo. Y eso es lo que nos permite a nosotros medir la frecuencia. ¿Cuántos de estos periodos entran en un segundo? Usando el osciloscopio en este caso. Vamos a volver a nuestra. Esto fue algo al margen porque no me quiero distraer mucho de lo que estamos haciendo. Vamos a volver a nuestra presentación. O sea, aquí tenemos la frecuencia es un parámetro y la otra es la amplitud o el volumen. ¿Ok? Vamos a seguir por acá. Y ahora vamos a explorar esas características usando una de las simulaciones FET. ¿Ok? Voy a dejar de compartir por un minutito porque quiero estar seguro que cuando comparto, estoy compartiendo el sonido también. Ok, quiero compartir aquí y quiero compartir el sonido. No, no me deja compartir el sonido, no sé por qué, pero bueno, vamos a ir aquí. Bueno, estamos viendo acá, estamos en la simulación FET de ondas sonoras. Vamos a ir a la introducción. Y acá tenemos las dos características que hablamos. Y lo que vemos en la pantalla
es un parlante que está vibrando. No sé si se escucha bien el sonido. El parlante está vibrando y hace ondas mecánicas en el aire. Si yo cambio la amplitud, el sonido es más intenso y el desplazamiento de la compresión y descompresión del aire es más grande solamente. Y este me está diciendo la frecuencia es cuántas veces lo hacemos en un segundo. Si bajo la frecuencia va a ser más lento. Si subo la frecuencia va a ser más rápido y el sonido es más agudo. La frecuencia es alta, el sonido es agudo. Bajamos la frecuencia, el sonido es más grave. Espero que por ahora no tengamos ningún problema con esto. Son los dos parámetros que a mí me interesa que exploremos a través de la simulación. Esta simulación también me permite medir otras características del sonido. Voy a cambiar de ir de la introducción que me permite mirar acá. Fíjense una cosa interesante. Todos sabemos que cuando estamos lejos, el sonido es más, la intensidad del sonido es más débil que cuando estamos cerca. Fíjense qué pasa cuando el sujeto se acerca al parlante. La intensidad crece y a medida que se va alejando, la intensidad decrece. Se puede hacer un experimento y podemos también medirlo y podemos ver que es proporcional a la inversa de la distancia al cuadrado, que es la ley de la inverse square rule, que pasa también con la intensidad de la luz, con la intensidad entre magneto, la fuerza magnética, la fuerza eléctrica. Todas estas fuerzas donde tengo dos focos son proporcionales a la distancia al inverso de la distancia al cuadrado. Y esta simulación me permite hacerlo en forma cualitativa. Marcelo, si compartes nuevamente la presentación con el sonido, Voy a tratar. Yo antes quise y sí, no me dejó. sí, porque sí tienes la posibilidad de hacerlo. Sí, pero no me deja. Está en blanco. Ok. No me deja el sonido de la presentación. A ver, si cambio este. No. No sé por qué no me está dejando compartir el sonido. Mm. Bueno, no importa. Lo importante es que ustedes pueden ver la simulación y pueden jugar en la casa. Ahí está más alto el sonido y ahí está más bajo el sonido. Vamos a ir a medir el sonido un poco. Para eso también está muy bueno esto, porque acá tengo algo que me permite medir el tiempo y algo que me permite medir la distancia entre lo que se llama la compresión y la rarefracción de la onda, que me permite medir lo que ustedes llamaban antes la longitud de la onda. Así que vamos a, por ejemplo, primero vamos a contar el periodo. Acá tengo una frecuencia que dice que es 550 Hz. Y acá tengo, vamos a ponerle un número más fácil. Vamos a ponerlo en 200, que es más fácil de ver qué es lo que pasa. Yo pondría 100, pero 100, vamos a poner 100. Ok, entonces, acá tengo un contador que cuenta en milisegundos. Yo quiero contar el periodo, voy a contar 10 periodos de este parlante, porque si voy a contar solamente un periodo, voy a tener mucho error, cuando empiezo y cuando termino. Así que voy a empezar cuando está atrás. Cuando llegue acá atrás voy a empezar y después vamos a contar 10 periodos. Eso lo dividimos por 10 y me va a dar el tiempo de un periodo. Boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, miren, son casi 10 periodos fueron 100 milisegundos. Significa que un periodo son 10 milisegundos. 10 milisegundos me representa una frecuencia de 100 Hz. ¿Cómo calculo la frecuencia? Es 1 dividido
0,01 segundos y eso me va a dar 100, 1 dividido segundo, que es, me disculpo que no tengo acá mi lapicito, vamos a ver si lo puedo hacer con el mouse. Esto me dice que el periodo que hemos medido es 1, el periodo es 0,01 segundo. Entonces la frecuencia va a ser 1 dividido 0,01 sobre segundo, y esto me va a dar 100, y lo que dijimos, 1 sobre segundo es lo que llamamos hertz, es la unidad de la frecuencia. ¿Ok? Y esto es la frecuencia que habíamos puesto aquí. O sea, ya aprendimos cómo a través de la simulación yo puedo medir la frecuencia. Ahora, ¿cómo puedo medir la longitud de onda? Para medir la longitud de onda voy a parar la simulación, paré la simulación y voy a ir desde, acá tengo la regla que puedo cambiarla, voy a ir desde donde veo que empieza lo más oscuro, aquí, hasta donde, no se ve muy claro esta, donde empieza, vamos a poner acá, donde termina lo más claro, y vamos a ir a donde termina lo más claro, que es donde empieza acá la otra onda. Aquí empieza, se hace más oscuro y se hace más claro de nuevo, y hasta que se hace más claro de todo, y aquí termina en aproximadamente 3,4 metros. O sea, ahora veo que la longitud de la onda que tengo, la longitud de la onda, usamos la letra lambda. ¿Por qué? Porque quedó históricamente que la longitud de la onda es lambda, es 3,4 metros. Y sabemos que la frecuencia son 100 1 sobre segundo. Y sabemos que la velocidad de la onda es la frecuencia multiplicada por la longitud de onda, y en este caso nos va a dar 340 metros sobre segundo, que es más o menos la velocidad del sonido en el aire a una atmósfera a 20 grados centígrados. Espero que eso esté claro más o menos, y esta simulación me permite medirlo sin ningún tipo de problema. Así que en este caso ustedes pueden usar luego todas las simulaciones teóricamente pueden trabajar acá el medio de esta simulación es aire. Tal vez hay otras simulaciones que trabajan con otros medios, ¿ok? Eso no está cubierto en esta simulación. Así que voy a limpiar esto por el momento y vamos a seguir un poquito adelante ahora. Vamos a volver al Mentimeter. Vamos a volver a donde estábamos y vamos a continuar. Ya jugamos un poco con esta simulación. Vamos a volver a usar la simulación, así que no se preocupen. Ahora, ¿cuál de las siguientes declaraciones está relacionada con la amplitud? ¿Qué piensan ustedes? ¿La amplitud tiene que ver con la energía del sonido, el tono del sonido, la velocidad del sonido, o ninguna de las declaraciones es relevante a la amplitud? ¿Qué piensan ustedes? Acá tenemos una que dice que es el tono. Necesito que alguien más vote, si no es aburrido. Dicen que tiene que ver con el tono, uno tiene que ver con la energía. ¿Cómo podemos sacarnos la duda? Vamos a la simulación de nuevo. Entonces vamos a ir a la simulación y vamos a ver qué pasa. Vamos a volver acá a la simulación. Y ahora fíjense, voy a volver acá a la introducción. Tengo acá el sonido. Yo voy a poner esta frecuencia que se escucha más fuerte. Si ustedes están escuchando, la amplitud no tiene nada que ver con el tono. La amplitud tiene que ver con la intensidad. Miren cómo el aire está mucho más apretado cuando la amplitud es grande que cuando la amplitud es bajita. O sea, la amplitud tiene que ver con la energía del sonido y no con el tono.
Esto me lo permite ver claramente. Vamos a volver otra vez. Esto va a estar siempre viajando de un lado al otro porque estamos jugando, usando la simulación para preguntar qué es lo que pienso y luego trato de corroborarlo con la simulación. Vamos a ir acá otra vez a la presentación. Entonces, la respuesta aquí correcta es que la amplitud tiene que ver con la energía del sonido. El tono no cambia, el sonido es más, tiene un sonido más fuerte o más débil, pero la frecuencia o lo que llamamos el tono no cambia. La velocidad del sonido tampoco cambia. ¿Okay? La velocidad del sonido lo puedo medir con distintas amplitudes. Ustedes pueden hacer el experimento en la casa después y van a ver que la velocidad del sonido no cambia si yo cambio la intensidad del sonido o la amplitud. Vamos a seguir ahora en estas declaraciones. ¿Cuál está relacionada con la frecuencia? ¿La energía, el tono, la velocidad o ninguna está relacionada con la frecuencia? Acá dice con la frecuencia. Me equivoqué. Tengo un voto por ahora. No lo quiero mostrar hasta que tenga 2 o 3 votos. A ver qué pensamos. Ahora yo puedo mostrarlo aquí. Vamos a ver qué pensamos. La velocidad del sonido. Este es un experimento súper interesante que tendrían que hacerlo todo el mundo en la escuela. La velocidad del sonido no depende de la frecuencia. La velocidad del sonido depende solamente del medio. Fíjense, vamos a pensarlo un poco críticamente. Si la velocidad del sonido dependería de la frecuencia, los sonidos más agudos viajarían a distinta velocidad que los sonidos más graves. Por lo tanto, no importa que hablemos, parte de nuestro sonido llegaría antes que otras partes y sería muy difícil de entender. ¿Ok? Este es un experimento muy interesante si quieren hacer. La velocidad del sonido no depende de la frecuencia. Podríamos utilizar la misma simulación, calcular la velocidad como lo hicimos para distintas frecuencias y van a ver que la velocidad no cambia. La velocidad del sonido es constante en el medio. La velocidad del sonido depende solamente de la frecuencia. Me encantaría tener un poquito más de tiempo para hacer los experimentos, pero ustedes la pueden hacer. Ya hicimos cómo medimos una vez la velocidad, ya con eso podemos medir la velocidad con cualquier amplitud y con cualquier frecuencia y podemos corroborar esto que ustedes han dicho acá, que es una hipótesis. Y ustedes van a ver que esta hipótesis no va a estar soportada por la data que van a recibir. Vamos a seguir un poquito. ¿Podemos medir la velocidad? ¿Qué piensan ustedes? Después de haber hecho el experimento, sí, no o no sé. En la simulación presentada, ¿se puede medir la velocidad del sonido? Y la respuesta correcta es sí, si ya la hemos medido. Tenemos que siempre motivar a nuestros estudiantes a que lo que hicimos antes también pueda ser usado y volver a cuestionar constantemente. Por eso me gusta trabajar en forma interactiva haciendo preguntas de esta forma. La simulación que hemos usado nos permite medir la velocidad del sonido. Bueno, esto ya lo hemos hecho, así que no lo vamos a hacer. Vamos a seguir adelante. ¿Podemos investigar que la velocidad del sonido depende de la frecuencia? La respuesta es sí. Puedo ir a la simulación. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo rapidito para que veamos cómo podemos siempre seguir explorando usando la simulación. Voy a salir de acá un minutito y vamos a ir acá a la simulación. Yo puedo poner una frecuencia. Acá vamos a poner una amplitud que sea para que escuchen ustedes. Ok, vamos a poner 300. Vamos a poner 500. Más fácil. Ahí está más o menos 500. Yo puedo parar esto. Ah, tengo que ir a medir, disculpen. Disculpen, tengo que ir a medir, me equivoqué. Vamos a ir acá a poner 500 más o menos. 500. Me gustan los números fáciles de medir. Vamos a poner esto aquí.
Entonces, ahora vamos a parar la simulación, vamos a medir donde empieza lo negro hasta donde empieza lo otro negro. En este caso tengo de aquí empieza y termina aproximadamente aquí, me da, vamos a ponerle 0, entre, de acá es 0, este es 0,5, me da 0,6, 0,7. Recuérdense que hay un montón de error, yo puedo medir 3 o 4 y después dividirlo. Me da 0,7. Si voy a mi lapicito de nuevo, aquí está, tengo que la longitud de onda es 0,7 metros. La frecuencia, dijimos, es 500 Hz. Entonces, la velocidad del sonido es aproximadamente 350 metros sobre segundo, que es como lo que hemos calculado antes de la 340, de la 350. Recuerden que estamos midiendo sobre gráfico con una regla que depende de dónde yo decido que pongo el ojo. O sea, dentro del rango de error, las dos velocidades son iguales. Puedo subir la frecuencia y puedo medirlo de nuevo. Eso es lo importante. En las simulaciones no hay problema, puedo repetir el experimento cuantas veces quiera. Y también puedo medir yo también el periodo. Acá ya asumí que la frecuencia es esta de aquí. Vamos a limpiar esto y vamos a seguir. Por ahora, ¿hay alguna pregunta, Arely, que tenga que responder? No, ahorita todos están contestando tus preguntas. Excelente, esa es la idea. Pero si alguien tiene una pregunta, aprenda, tírenla nomás y seguimos. Vamos ahora a seguir con nuestra presentación. Acá vemos que podemos medir, podemos investigar. Y a mí me gusta la palabra investigar siempre, porque no siempre hay que decirle a los alumnos qué es lo que va a pasar, sino a los estudiantes o a quien quiera aprender, sino vamos a investigar si la velocidad depende del sonido. Entonces, acá, ¿cuál es? La variable independiente va a ser la frecuencia, la variable dependiente va a ser la velocidad. Yo cambio la frecuencia y veo qué pasa con la velocidad. Cambié la frecuencia en 2 o 3 veces y la velocidad es la misma, lo que me permite decir que la velocidad del sonido no depende de la frecuencia. Podemos seguir investigando, no con la simulación, sino con otros medios, y vamos a ver que la velocidad del sonido depende del medio y depende de la temperatura del medio. Esas son las ideas fundamentales con respecto a la física del sonido. Ya entendimos lo que es medir la velocidad, medir la frecuencia, medir la longitud de onda. Ahora vamos a tratar de medir sonidos de la vida real, porque las simulaciones me permiten aprender, pero también me gusta llevar a mis estudiantes a que aprendan de la vida real. Una forma de medir el sonido es usando lo que se llama un analizador de espectro. Como usamos el osciloscopio antes, el analizador de espectro me permite medir el sonido sin que yo tenga que, usando sonido de la vida real, y puedo decir, oh, este sonido tiene ciertas características, esta es la frecuencia del sonido, pero vamos a ver que el sonido que yo estoy generando o el sonido que los instrumentos generan es distinto. Para hacer esto yo voy a usar una aplicación que se llama Spectroid. Esta aplicación es gratuita, se la pueden encontrar en el Google Play o donde... esta funciona solamente con Android, no funciona con el iPhone. No funciona para iPhone, funciona solamente para Android, pero si ustedes quieren, después les muestro otra otra que funcione con Apple, con el sistema operativo de Apple. Entonces, si quieren, acá la pueden bajar. No es necesario que la bajen hoy, es solamente para que sepan dónde está. Se llama Spectroid. Ok, vamos a ir por aquí. Esta es la forma como el Spectroid me marca los sonidos. Yo se las voy a mostrar en mi aplicación, que la tengo aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla por un minuto y voy a mostrarles en la cámara lateral.
Aquí tengo mi aplicación. Podemos ver que cuando yo hablo, el sonido que estamos midiendo cambia. ¿Ok? Ahora yo voy a producir un sonido constante para que podamos medirlo y que tenga cierto sentido. Ah, y acá lo que podemos ver es el análisis del espectro del sonido que he producido. Podemos ver que tiene una frecuencia aquí. Esta es la frecuencia que llamamos la frecuencia fundamental, pero podemos ver que hay muchas otras frecuencias que se producen cuando yo produzco un sonido. Esas son las frecuencias, esta es lo que llamamos la frecuencia fundamental, que es lo que mi oído entiende, pero podemos ver que el sonido que yo produje también tiene otras frecuencias. Y estas son las frecuencias que se llaman armónicas. ¿Ok? Las frecuencias armónicas me permiten cambiar lo que se llama la calidad del sonido. ¿Ok? ¿Qué significa la calidad del sonido? Voy a volver aquí a mi pantalla, así me ven un poquito. Cuando hablamos de la calidad del sonido, es, por ejemplo, sabemos que una nota musical tiene una frecuencia. Sabemos que el La 4 que está en el piano tiene 440 Hz. Y la flauta de la flauta, el La de la flauta, también tiene 440 Hz. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que dos instrumentos tengan la misma frecuencia, pero suenen distinto? Y eso tiene que ver con lo que llamamos los componentes armónicos del sonido. Significa que podemos ver aquí que el sonido que yo produje tiene distintas armónicas, ¿ok? Son distintas frecuencias, lo que significa que el sonido que yo produzco no es una sola frecuencia, sino es cuando muchas frecuencias llegan al mismo tiempo al tímpano y hacen que vibre en forma distinta. Y eso se puede ver a través de un análisis que se llama el análisis de Fourier. O sea, es un análisis que me muestra que el sonido que yo produzco no es una sola onda sinusoidal, sino son muchas ondas al mismo tiempo. Y eso lo vamos a poder ver desde el punto de vista de una simulación en unos minutitos. Ahora lo que yo voy a hacer, voy a probar mi Spectrum Analyzer. Voy a soplar en un tubo, voy a soplar en un tubo y vamos a medirlo un minutito todos juntos. Así que si fuésemos más, les diría que la bajen, pero ahora vamos a aprovechar que somos poquitos para movernos un poco más para ver cómo funciona la otra simulación también. Solamente quiero que vean cómo funciona el Spectrum Analyzer. Dejo de compartir aquí, vamos a ir a la cámara lateral. Vamos a correr la simulación, hacer que funcione. Acá tengo un tubo de cobre de 20 centímetros de longitud. Lo voy a soplar. Ustedes me pueden ver en el reflejo ahí. Y acá podemos ver que la frecuencia del tubo de cobre fue 404 Hz, pero yo puedo ir y medir la frecuencia de la primera armónica. Son 800. Esta es la segunda armónica, disculpen. La tercera armónica está aquí, 1200. La quinta armónica está aquí. Y así podemos ver la relación entre la frecuencia, que es la frecuencia fundamental, y las distintas armónicas que tiene el sonido. Espero que eso esté claro. ¿Ok? Yo me disculpo que cuando estoy hablando me cuesta mucho leer el chat, así que si hay algo importante, por favor, interrúmpame, porque es muy chiquita la letra del chat y estoy con tres Hay un, pantallas al com- mismo tiempo. Hay un comentario, Marcelo, dice, en mi caso uso en mis clases una app llamada Sonómetro
Y los estudiantes miden la intensidad del sonido en distintas situaciones de su vida cotidiana. La relacionamos con contaminación acústica. Y Ujú. después comenta timbre. Otra persona, Zacarías, dice tono, timbre e intensidad está asociado a la calidad del sonido. El timbre es lo que llamamos la calidad del sonido. ¿Ok? Cuando ustedes escuchan que dicen, o sea, ¿por qué la flauta es distinto que el... voy a cambiar esto para que me den a mí. ¿Por qué la flauta es distinta que la guitarra? Porque tienen distintos timbres. Pueden tener la misma nota, con la misma intensidad, pero tienen distintos timbres, significa que tienen distinto componente armónico. Eso es lo que vamos a ver en este momento, que es la pregunta que sigue aquí. La pregunta que sigue aquí en el momento. Con respecto al sonómetro, ese mide la intensidad del sonido. Generalmente se mide en decibeles porque a la gente no le gusta hablar de la intensidad del sonido de 2,4 por 10 a la menos 5 watts per metro cuadrado. Lo llamamos a eso 80 decibeles, 70 decibeles. El sonido que ustedes están escuchando ahora más o menos es entre 60 y 70 decibeles. Cuando lo convertimos a la unidad real, nos va a dar eso en la watt por metro cuadrado. Ahora, vamos a volver otra vez a lo que estamos hablando de este asunto de la calidad del sonido. Y la pregunta es, si el sonido tiene una frecuencia, ¿cuál es la razón que haya más picos que una? Significa que el sonido que nosotros producimos tiene más de una frecuencia, por lo tanto, tiene lo que se llama distintas componentes armónicas. Esto lo voy a pasar porque ya lo dije. Y ahora, ¿qué pasa con todas esas componentes armónicas? Llegan a nuestro oído y se produce el fenómeno de interferencia. ¿Ok? Interferencia es cuando dos o más ondas llegan al mismo tiempo en el mismo lugar. Y vamos a ver qué pasa con el fenómeno de interferencia. Esto lo podemos ver con dos simulaciones distintas. La primera ya la hemos visto, así que vamos a visitar la segunda simulación que está diseñada para la interferencia de ondas. ¿Ok? Vamos a ir acá a la interferencia. Y hablamos de ondas, y fíjense que acá tengo dos fuentes de ondas, y en este caso tengo tres fuentes distintas. Una puede ser, vamos a poner las gotitas de agua, quiero que vean cómo funciona. Las gotitas de agua caen al mismo tiempo y van haciendo ripples en el agua. Y podemos ver que en algunos lugares donde el agua no se mueve y en otros lugares donde el agua se mueve más. Si quiero cambiar eso y hacerlo con sonido, acá tengo el sonido también, ahora está moviendo el aire. Podemos ver que hay lugares donde el aire se mueve más que en otros lados. ¿Ok? O lo podemos hacer con luz. Y cuando cambiamos la frecuencia, acá cambiamos el color. Y podemos ver lugares donde sigue oscuro, donde está claro y oscuro, y hay lugares donde la luz no cambia. ¿Ok? Y eso lo podemos medir, por ejemplo, con esto, y puedo poner donde la luz no cambia, está aquí. Vemos que la intensidad de la luz en ese punto es muy baja. Donde la luz cambia un montón, podemos ver cómo cambia. Y eso tiene que ver con respecto a la posición donde están las fuentes de luz. ¿Ok? Puedo cambiar la separación y eso va a cambiar la posición donde la interferencia está tomando lugar. Y yo puedo volver a buscar. Acá, en este lugar, tengo el máximo y acá tengo el mínimo. O puedo buscar un poquito acá. Comentan que si son, bueno, interferencias constructivas e interferencia destructiva. Eso es lo que estoy marcando ahora. Esto es, yo no quería, trato de no poner muchos nombres porque si no es muy complicado para que todos recordemos todo, pero es totalmente correcto. En este punto de aquí se produce la interferencia constructiva donde 1 más 1 es 2 y en este punto de acá es la interferencia destructiva donde si lo pongo en el lugar correcto, 1 más 1 es 0. Esta es una muy buena simulación para que los estudiantes puedan ver qué pasa cuando cambio la posición de las fuentes, cambio el lugar de la interferencia, a veces sí, a veces no, depende de dónde estoy puesto.
y vamos a volver acá al sonido, que es la idea de hoy. Significa que acá tengo dos fuentes que me permiten decir, ok, depende dónde estoy parado yo en el lugar, cómo las dos fuentes están actuando. Pero como cuando hablamos de el oído, ok, el oído es uno solo, o sea, esto ya no nos produce más que información. Vamos a volver un poco a la otra simulación de las ondas sonoras, donde también me muestra, donde tengo acá dos fuentes, y si yo quiero escuchar, acá tengo, donde el sujeto está puesto, está la interferencia constructiva. Y donde la puse ahora es la interferencia destructiva. Acá es 1 más 1 es 0, acá es 1 más 1 es 2. Y esto tiene que ver mucho con la frecuencia. Si cambio la frecuencia va a cambiar el lugar de la interferencia. Eso es, voy a cambiar. Esto es interesante que los estudiantes puedan investigar cómo el lugar donde estoy parado me permite a mí tener distintos tipos de interferencia. Vamos a seguir un poco con nuestra plática de aquí. Entonces, el sonido que percibimos no es una sola frecuencia, sino es la interferencia de muchas frecuencias de ondas sonoras, quién genera, que nos llega al oído, y eso es lo que percibimos. Eso es importante de entender. ¿Y cómo podemos ver eso? Podemos ver eso a través de la simulación, que es creando ondas. Acá tengo una simulación también que me permite crear ondas. Por ejemplo, acá tengo una onda cuya única componente es el componente fundamental. Vamos a escucharlo. Pero sabemos que el sonido que yo genero puede tener distintas componentes. Y acá podemos ver que lo que está... Oh, tengo que parar un poquito porque estoy gritando. Lo que vemos en la pantalla de arriba son las distintas armónicas. La roja es la fundamental y la naranja es la primera armónica, la segunda armónica. Y acá tienen todas las intensidades que yo he puesto, pero son las armónicas regulares. ¿Ok? Hay instrumentos que solamente, vamos a resetear esto otra vez. Hay instrumentos que solamente tienen las armónicas que son las impares. Vamos a ver cómo suena. Acá podemos ver las componentes armónicas y acá es como lo que pasa en mi oído. ¿Ok? Mi oído vibra de esta forma cuando recibe estas componentes y eso es lo que hace que una flauta suene distinta que una guitarra. Yo uso los dos ejemplos porque generalmente yo trabajo con instrumentos de cuerda e instrumentos de viento. Vamos a volver aquí entonces. Esta simulación es bien, yo la llamo chévere, porque nos permite de una vez por todas entender que lo que escuchamos no es una sola frecuencia. Si bien cuando yo toco el piano, toco una nota que es la misma nota que la flauta, que es la misma nota que la guitarra, los tres sonidos suenan distintos a pesar de que tengan la misma onda fundamental, porque tienen distintos componentes armónicos. Nuestra cabeza, lo que se llama nuestro cerebro, a través de la psicoacústica, entiende la frecuencia fundamental como la frecuencia del sonido que estoy escuchando y las otras armónicas van produciendo el timbre. Y esto es lo que esta simulación nos permite generar. Y ahora podemos jugar un poco, ¿ok? Ahora voy a parar un poco de las simulaciones y vamos a jugar un poco con cómo puedo producir distintos sonidos con distintas
tubos. Y acá tengo los tubos que vamos a probar ahora. Son tubos que tienen distinto diámetro, pero la misma longitud, o el mismo diámetro, pero distinta longitud. ¿Ok? Esos son dos tipos de parámetros que yo puedo cambiar en el tubo, por ejemplo. Y tengo cómo medir las frecuencias. Entonces, acá, esto ya lo he dicho, recién lo acabo de decir, así que no vale la pena. Vamos a ir acá. ¿Qué piensa usted de las siguientes afirmaciones con respecto a explorar los parámetros del tubo de cobre? Lo que estoy pidiéndole aquí es que me digan ustedes qué piensan sobre las siguientes hipótesis. Cambiar solamente el diámetro de los tubos me permite aprender su influencia. Sí, es totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo. Cambiar solamente la longitud de los tubos me permite aprender su impacto en la frecuencia. Y cambiar el diámetro y la longitud del tubo al mismo tiempo es mejor para ahorrar tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Ahí tienen que ir poniendo con el slide desde estar totalmente en desacuerdo a estar totalmente de acuerdo. Acá tengo un voto. Vamos a ver qué votamos el resto. Ya se han cansado de votar. Solamente una persona votó. Están pensando en la respuesta, Marcelo. Vale, ahí va. Bueno, acá podemos ver. Bueno, solamente para que nos quede, ahora que más o menos tenemos los votos por aquí dando vuelta, lo que podemos ver es que si cambio solamente el diámetro, voy a aprender cuál es la relación entre el diámetro y la frecuencia. Este tendría que estar aquí. Este es totalmente de acuerdo. O sea, esto es verdad. ¿Ok? Cambiar solamente la longitud también me permite aprender cuál es el impacto de la longitud. Recuerden que en un experimento siempre necesitamos tener solamente una variable independiente. Aquí la variable independiente es el diámetro, aquí la variable independiente es la longitud del tubo. O sea, este experimento no me sirve para nada. Si cambio el diámetro y la longitud al mismo tiempo, no voy a aprender nada de este experimento. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a jugar un poco con los tubos. ¿Ok? Y vamos a ir a medir qué pasa con tubos de distinto diámetro. ¿Ok? Voy a parar de compartir. Vamos a ir a... Vamos a ponerlo acá. ¿Sabes qué? Voy a poner esto en el pizarrón, pero al pizarrón le voy a poner la cámara lateral. Ahí está. Así, yo me paro acá, me están viendo. La cámara lateral la voy a poner un poquito más grande para que todo el mundo pueda ver lo que estamos midiendo. Así que vamos a prenderla otra vez. Vamos. Ah, ok. Entonces, vamos a poner aquí, solamente para que esto ya es la parte de juego. Esto es lo que vamos a investigar. Voy a mostrarles un poco los tres tubos para que no digan que soy un mentiroso. Acá tengo los tres tubos. Pueden ver que tienen la misma longitud, pero distinto diámetro. ¿Ok? Entonces, solamente ahora me gustaría que me pongan en el chat qué piensan que va a ser la hipótesis de este experimento. La hipótesis del experimento va a ser que si yo cambio el diámetro del tubo, ¿qué va a pasar con la frecuencia? ¿Va a crecer? ¿Va a achicarse? ¿O si voy del grande al chico? Del grande al chico, del diámetro grande al diámetro chico. ¿Qué piensan que va a pasar con la frecuencia? A ver si alguien lo escribe en el chat.
Vamos a ver qué piensan. Que Si aumenta, aumento, acá dice, aumenta. si aumenta el diámetro del tubo, la frecuencia disminuye. Vamos a Sí. ver, es una muy buena hipótesis. Y ¿Por algunos qué es otros dicen buena? Porque se disminuye puede también. medir, se puede corroborar. Entonces, vamos a ir ahora a la pantalla. Entonces, acá tengo el tubo. Esta es la parte más difícil, soplar y apagar esta. Por ahí hay otras personas dicen, yo creo que el chico hay más frecuencia. ¿Estás escuchando, Marcelo? Te perdimos. Sí, Marcelo, no te escuchas ni te ves. ¿Ahora me escuchas? Sí, No sé bien. por qué se me apaga a veces el micrófono. Lo que significa en este momento que el diámetro del tubo no tiene un impacto en la frecuencia. Y eso es lo que descubrieron también los incas y descubrieron también los griegos. Por eso todos los tubos de la flauta de Pan tienen el mismo diámetro. Ahora, jugando un poco con las distintas longitudes, no voy a hacer todo el experimento, pero voy a tener 3 tubos distintos para que vean. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Solamente para que vean. Nunca me gusta. Siempre queremos mostrarle a los estudiantes que vamos a poner vamos a sacar este de acá, que ahí, y uno más chiquitito. ¿Estamos de acuerdo que tienen distintas longitudes, sí o no? Espero que sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tubo va a tener? ¿Va a cambiar la frecuencia o no? Ahora sí me gustaría escuchar su hipótesis. ¿Qué tubo va a tener? ¿O va a cambiar, o como antes, no va a cambiar la frecuencia? ¿O el tubo más grande tiene frecuencia más alta, el tubo más chico frecuencia más baja? ¿Qué piensan ustedes? Si cambia, Ujú. disminuye. Ok, vamos a poner una hipótesis. Cuando el tubo se achica, la frecuencia se achica. Ok, vamos a ver si esa hipótesis está soportada por lo que vamos a medir ahora. El tubo este tiene 22 centímetros. El tubo de 22 centímetros me da una frecuencia, alguien que lo anote por favor que estoy muy vago. Me da una frecuencia de aproximadamente 372 Hz. Lo voy a anotar acá en el pizarrón. Vamos a ponerlo. No está en mi. Acá, ¿dónde está acá? Yo lo tengo anotado. Ok, acá tengo. Dijimos 22 centímetros me da 372 Hz. Entonces, ahora vamos a el otro tubo que tiene 18 centímetros. Y me da 445 Hz. Con 18 centímetros me da 445 Hz. Vamos a ver el otro tubo más chiquito de acá que tiene 16 centímetros. Y me da 498 Hz. 16 centímetros me da 498 Hz. Lo que significa que cuando la longitud del tubo decrece, la frecuencia aumenta. O sea, podemos ver que estoy acá escribiendo acá, que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud del tubo.
Y esto es una cosa muy importante cuando ustedes hagan el experimento, y yo no quiero pasarme mucho de tiempo, si hacen el experimento, este experimento le va a permitir que si esta es la longitud y esta es la frecuencia, cuando la curva va a ser una curva inversamente proporcional y podemos ver que la longitud del tubo por la frecuencia es una constante. Y de acá ustedes pueden calcular también que esta constante depende de la velocidad del sonido. ¿Cómo podemos hacerlo? Es muy largo, no quiero abusar de su tiempo, ya me he pasado unos 8 minutos, no quiero pasarme más. Esto es un tema que es re interesante para que trabajen con sus estudiantes, haciendo experimentos, midiendo, aprendiendo primero con la simulación los conceptos básicos, usando otras aplicaciones, midiendo el sonido real que los estudiantes producen y luego llegando a conclusiones que son las que las personas que hacen los instrumentos musicales, de este lado me tengo que poner, los instrumentos musicales, los luthiers, utilizan para diseñar y construir instrumentos musicales. Voy a me gustaría en este momento aprovechar los poquitos minutos que me quedan, porque ya me pasé mucho, y me gustaría ahora que me cuenten si alguien tiene alguna pregunta que yo pueda responder. Me disculpo que me pasé de tiempo. Estamos en buen tiempo. Hay un comentario, dice la longitud de onda es la que aumenta con con la longitud del tubo. Te agradecen, muchas gracias por la charla, le gustó mucho, muy buena ponencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta en particular que le gustaría que discutamos? No hay preguntas. Marcelo, ¿tú crees que valdría la pena primero trabajar con la simulación, después hacer este ejercicio y después regresar a a la simulación? A mí me parece que una vez que la simulación nos sirve a nosotros para poder entender los conceptos desde el punto de vista abstractos, que son difíciles de ver, o sea, medir la longitud de onda es muy difícil, ¿ok? Con la simulación tengo la onda, puedo medirla y me permite entender los conceptos básicos. Yo, una vez que ya entendí los conceptos básicos y puedo usar el osciloscopio y el analizador de espectro, la simulación ya le queda, es como volver a hacer lo mismo, no le aportaría nada nuevo. Lo que sí le aportaría al estudiante es empezar a probar, medir, cortar un tubo. Yo utilizo popotes, ¿ok? Popote, esto es difícil, pero fíjense, con el popote, les voy a mostrar una cosita que se puede hacer muy fácil con un popote. Voy a ir acá a la mesa. Agarro el popote, lo aliso, déjenme ponerlo un poquito más grande. Agarro el popote, lo aliso. Una vez que está un poquito liso, lo corto en diagonal acá como una lengüeta. Y lo que tengo ahora es un instrumento musical. ¿Dónde estoy? Aquí. Ahora, si yo le corto la longitud, que agarro este y corto la longitud, fíjense qué pasa. Ah. Uno va cortando la longitud y va cambiando la frecuencia, que es lo que hemos aprendido. La idea fundamental es que los chicos trabajen con la simulación al principio para entender los conceptos básicos de la física del sonido, lo que es la intensidad, lo que se llama la amplitud, lo que es la frecuencia, lo que es la velocidad del sonido, cómo la velocidad del sonido importa y luego hacer experimentos como si la velocidad del sonido depende de la frecuencia, depende de la intensidad. Van a ver que no, sino en la simulación habría otro botoncito que es la velocidad, pero no hay.
¿Por qué? Porque estamos hablando de que el sonido viaja en el aire y el aire yo no lo puedo cambiar, ¿ok? Lo que puedo cambiar es la temperatura, pero eso haría que la simulación sea un poco más compleja. Eso también se puede discutir en algún futuro, a corto y mediano plazo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta en el corazón? No hay preguntas. En Facebook dice, me encanta el salón de clase de Marcelo y la tecnología para su video. Esto es, quiero que todo el mundo pueda entender que estoy metido en el sótano de mi casa, donde tengo una mesa de trabajo, tengo un pizarrón, tengo tres cámaras, tengo un sistema instalado para que la comunicación sea remota y efectiva. Utilizo el Menti para que ustedes se puedan comunicar conmigo sin tener que estar yo chequeando el chat, porque dar clase remota es una habilidad, es una cosa que me gusta a mí. He hecho un curso de 8 semanas trabajando en 22 escuelas al mismo tiempo. Y la única forma de trabajar con 300 chicos al mismo tiempo es cuando los chicos trabajan con usted en forma interactiva a través de aplicaciones, a través de simulaciones, a través de trabajos que están haciendo físicamente también, pero que hay un tipo de diálogo a través del Menti. Las instalaciones que tengo acá las desarrollé en el tiempo de la pandemia, cuando tuve que meterme a trabajar de la casa, y ahora esto me permite a mí trabajar con ustedes en una forma que me parece que es eficiente. Ustedes me dirán, porque yo no puedo juzgarme a mí mismo, pero me parece que es una forma eficiente. Las comunicaciones se hacen en forma concreta y válida. Muy eficiente, Marcelo. Y preguntan si nos puedes dar alguna página o tu página donde tengas grabaciones de otros experimentos. Eso es un trabajo que algún día voy a hacer en mi vida, no la tengo. No, no, lo que yo hago son programas, no son experimentos. Alguien me dijo una vez que tengo que ponerme a hacer como una Khan Academy de experimentos, pero es mucho trabajo. Lo que yo los puedo invitar es, si quieren trabajar y colaborar, podemos hacer clases remotas con sus estudiantes para que esto tenga algún tipo de impacto en la vida real. No, no soy adepto a hacer trabajo para que estén en la web y que alguien lo mire si lo hace o no lo hace. Nah. Algún día, tal vez cuando me retire y tenga tiempo y no me preocupe por tener que ir a trabajar, me voy a dedicar a hacer eso. Pero hoy por hoy no lo tengo. Estás en mute. ¿En redes sociales o en dónde te contactan? Ah, lo que pasa es que no llegué al final de mi presentación. Voy a ponerlo, déjame buscarlo. Voy a poner para que me vean en algún lado. Yo tenía más cosas por acá para tener. Todavía tenemos tiempo, Marcelo. No, dijimos, no, es 1 hora. A mí es mucho. Esto, por ejemplo, para que vean que lo que ustedes llaman la música no salió de la nada. La música fue una inspiración a través, o lo que llaman las notas musicales, es una definición que un matemático hizo, que fue Pitágoras, y lo hizo a través de los planetas y buscó distancias, y de eso son las notas musicales que tenemos hoy. Luego, si a alguien le interesa un poco de matemática, las escalas musicales, la escala musical que usamos hoy por hoy es una expresión exponencial. ¿Ok? Y esto es muy parecido a la escala matemática pitagórica, pero esta es perfecta. Significa que no hay problemas, no hay colisiones de frecuencias, todo funciona como tiene que ser. Y estas son, por ejemplo, las notas y estas son las frecuencias que tienen. Pueden ver que es una escala exponencial. O sea, la frecuencia de las notas no son lineales, son exponenciales. Pero fíjense qué pasa cuando le hago el logaritmo. Si hago una escala logarítmica, ahora las frecuencias entre las notas son lineales. Lo que me permite a mí decir que, bueno, si el mi es en una línea, y el sol lo pongo en otra línea, y el si lo pongo en otra línea, y el re lo pongo en otra línea,
y el mi lo pongo en otra línea, esto me permite crear lo que llama el staff. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se Pentagrama. llama este? En inglés se llama staff, en castellano, ¿cómo se llama? Pentagrama. El pentagrama, ahí está, se me fue la palabra, el pentagrama. El pentagrama no es más que una representación logarítmica de la frecuencia de las notas. Fíjense, ahí están las notas en el pentagrama, con un gráfico logarítmico. O sea, no quiero que pensemos que, oh, la música es una cuestión artística. Sí, tiene que ver con el arte, la combinación de las frecuencias, pero todo lo que tiene que ver con armonía es física. Lo que tiene que ver con la descripción de la música es un modelo matemático. La escala musical y la escala que usamos en el mundo occidental, que es la bien temperada, es una función netamente matemática, exponencial. Una frecuencia multiplicada por 2 a la n dividido 12. Y el n es el número del semitono. Y todo ya no es, ok, vamos a ver cómo funciona. No, es matemática bien pura. Y acá es donde me pueden encontrar. Este es mi email. Para que se pongan en contacto con Marcelo y puedan hacer una charla o una plática o un taller también podría ser, ¿no, Marcelo? Taller, plática, lo que a mí no me gusta trabajar sin sentido. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer cosas, pero para hacer cosas hay que tener algún fundamento. Ok, vamos a trabajar en este tópico. ¿Por qué? Porque me interesa. Ok, hagamos un encuentro, fijámonos cómo se hace y seguimos para adelante. A mí me gusta trabajar solamente con gente que quiere trabajar. Lo voy a Pues, poner en el chat también por si alguien sí. quiere. Kaplan. No sé qué escribí. Está De tan todas lejos el chat. maneras, ya está también en Facebook para que se puedan contactar contigo. Ahí puse mi Listo. email. Creo que está Eso mi muy email ahí en el bien. chat. Y bueno, ahora voy a dejar de compartir. Voy a poner esto acá enfrente mío, así no me agarra de estar mirando del lado, está acá enfrente. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera tener alguna respuesta, ya este es el momento. Nos quedan como 5 minutos, creo. En lo que se animan, Marcelo. Eh, el uso de la simulación como tal, ¿tú crees que les cueste un poco de trabajo a los jóvenes, a los bebés? Yo me refiero más a niños de primaria que esto del sonido con el uso de la simulación les cueste trabajo. El tópico del sonido no es para chicos de primaria. Hay que poner las cosas donde es. Yo puedo ser, déjame escribir column.edu, que algo salió mal antes. El tópico del sonido ya es un tópico para chicos de sexto grado para arriba. O sea, no es un tópico, desde el punto de vista que el sonido, si bien lo puedo percibir, no lo puedo ver, es un concepto que para chicos es abstracto. O sea, el sonido pasa, pero no lo puedo tocar. O sea, no, es duro de esa forma. Ahora, lo puedo trabajar con chicos desde el punto de vista cualitativo. Por eso me gustó la simulación, donde puedo poner al chico cerca, al chico lejos. Puedo agarrar y hacer el mismo experimento que hice en la simulación, poner un parlante en la habitación, acercarme y con eso podemos ver, oh, cuando estoy lejos escucho menos, cuando estoy cerca escucho más fuerte. Definir conceptos de sonidos graves, sonidos agudos y luego, cuando vamos subiendo de grado, podemos ya medir, o sea, cuantificar. De la parte cualitativa me muevo a la parte cuantitativa y ahí ya puedo hacer experimentos cuantitativos que me lleva a entender cómo funcionan los instrumentos musicales. Puedo traer un instrumento musical y hacer un muestreo de las distintas notas, medir la frecuencia fundamental, ver qué es lo que yo cambio en el instrumento. Por ejemplo, en la longitud de la cuerda, cuando yo toco la guitarra, voy cambiando los trastes. Los trastes no están ahí porque sí.
hay toda una relación matemática que me dice dónde tienen que ir los trastes. Y eso lo podemos explicar en un taller. Entonces, a partir de bachillerato, ¿crees conveniente que podamos estar haciendo los cálculos? Yo no sé qué es bachillerato, pero me imagino que Preparatoria. de noveno grado. Noveno grado es, de noveno para arriba, podemos ir a la construcción física de instrumentos. Sí, para nosotros en México sería secundaria, tercero de secundaria, primero de bachillerato o preparatoria. Digamos, de los 14 años para arriba. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marcelo, ¿cómo evalúo todas estas actividades? ¿Es conveniente hacerle un examen al joven donde me diga si aumenta la longitud y disminuye la frecuencia o simplemente con que él utilice la simulación? Estamos hablando, y ahí es, ahora sé que mucha gente me va a tirar con un zapato por la cabeza. Estamos hablando de educación con enfoque STEM. La idea del enfoque es resolver problemas, no es pasar exámenes. O sea, si yo puedo generar un ambiente en el cual un alumno pueda hacer los experimentos, diseñar los experimentos que le van a dar el basamento matemático para el desarrollo de un instrumento musical y lo puede construir y el instrumento lo puede medir y decir, oh, suena como un piano, significa que el estudiante entendió todo lo que estaba haciendo. O sea, la nota es una nota que es totalmente sumativa, que viene de la incorporación de distintas actividades que el docente tiene que evaluar. Por eso, la educación con enfoque STEM siempre tiene ese problema de que no hay suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que pasar el examen. ¿Ok? Y bueno, el primer proyecto STEM te lleva 3 meses, el segundo te lleva 2 meses, el tercero te lleva 15 días. Pero nunca pasamos del primer proyecto STEM, nunca pasamos del momento en el cual el alumno aprende a aprender. Siempre le estamos enseñando a que pase el examen. Y eso es algo que ya sé que es controversial, por lo tanto acá me callo. Es mi punto de vista. Y creo que algunos lo compartimos, Marcelo, porque batallamos mucho con ese tipo de situaciones. ¿Algo más para concluir, Marcelo? Eh, A mí me encanta poder trabajar con gente que quiera trabajar. ¿Qué significa eso? No todo es difícil, no todo es complicado. Ustedes pueden ver que con recursos cero, hoy hemos hecho clases que si yo tuviese ahora una hora más, estaríamos llenando el pizarrón de fórmulas desarrolladas por ustedes mismos. No copiando la fórmula y aplicándola porque la hice, está en el cuaderno, sino hacemos un experimento, del experimento llegamos a la relación, de la relación llegamos a la comprobación de que existen las relaciones y usamos esas relaciones para generar nuevas relaciones matemáticas que me permitan a mí resolver problemas físicos. Esa es la idea. La idea no es, ok, vamos a hacer un experimento por el experimento en sí. El experimento es para tener descubrir el patrón que rige cómo funcionan las cosas y usarlas después para lo que a mí me conviene. Eso es lo que a mi punto de vista es fundamental, que todos los que estamos en el área de educación, en ciencia, matemática, digamos que ya no soy ni maestro de ciencia ni maestro de matemática, soy maestro del estudiante, en el cual yo voy a desarrollar las habilidades científicas, tecnológicas, de matemática, de ingeniería, artísticas, humanitarias, todo es en el mismo contexto para resolver un problema que tenga sentido para el estudiante. Hoy por hoy, resolver cuánto es el logaritmo de x dividido 2, con todo respeto, no tiene ningún sentido para el estudiante. Lo va a aprender, lo va a hacer porque tiene que pasar el examen, a la segunda semana se olvida. Yo quiero saber cuántos de ustedes que están ahora trabajando con estudiantes te acuerdan cómo son las definiciones del logaritmo y cómo se calculan los decibeles. Por ejemplo, estoy hablando de una cosa que es muy simple. Nadie se acuerda. ¿Cómo hacer operaciones con decibeles? Nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque no se usa. No tiene ninguna relación con la vida real.
Cuando le damos un contexto, ahí ya tiene sentido. Por ejemplo, si yo fuese un chico de una banda que quiero grabar el sonido y tengo que poner los niveles de cada instrumento, tengo que ver, ok, no es solamente ponerlo oído, sino la escala es en decibeles. ¿Por qué en decibeles? Y poniendo números de 1 a 10. ¿Cuál es la unidad? Y ahí empiezan un montón de otras preguntas que respondiéndolas le va a ser mucho más fácil utilizar el equipo tecnológico. Esa es mi dos grandes. Tú me preguntaste qué pienso, esto es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Marcelo. Siempre es un placer escucharte, verte y aprender de todas estas actividades que nos presentas y combinarlas además con las simulaciones FED, que es una maravilla. Pues no me queda más que agradecerte, agradecer a todos los que están aquí presentes y que también nos están viendo en Facebook. Y pues desearles felices fiestas a todos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Marcelo, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos, que tengan todo el mundo muchas felices fiestas, pásenla lindo y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches a todas y a todos.